La discusión del plan de ordenamiento territorial de Bogotá no es una discusión personal y hace mal Claudia López trasladándola a ese plano, pues desvirtúa, distrae, desvía la atención sobre lo que realmente importa. ¿Por qué es importante el plan de ordenamiento territorial? ¿Qué puede terminar sucediendo si se revocan las medidas como ya sucedió? ¿Cuál plan de ordenamiento territorial está vigente? Esta discusión nos afecta a todos, especialmente bogotanos y cundinamarqueses. El plan de ordenamiento territorial es básicamente la carta de navegación de la ciudad. Es donde se determina a un plazo determinado, en este caso 12 años, cómo se va a desarrollar la ciudad, qué esfuerzos debe hacer la ciudad. Y el plan de ordenamiento territorial es básicamente la sombrilla que cualquier alcalde que llegue durante ese periodo debe utilizar para aterrizar su plan de desarrollo y armonizarlo con ese plan de ordenamiento territorial, y después los presupuestos anuales. Y de esa manera, cada administración invierte recursos en ir desarrollando ese plan de ordenamiento territorial. El primer plan de ordenamiento territorial de Bogotá se expidió en el año 2000, donde fue el plan de ordenamiento que expidió Enrique Peñalosa. Ese es el primer plan de ordenamiento territorial que ha tenido Bogotá. Después hace una revisión extraordinaria, es decir, antes de que se cumpla el plazo que se establecía, se hace una revisión extraordinaria, que es una figura legal que la permite la ley 388, y en ese orden de ideas, Antanas Mockus básicamente introduce unos cambios, y en el 2004 sale el decreto 190 que compila el POT del 2003, y desde ese entonces, desde el 2004, el plan de ordenamiento territorial que ha regido en Bogotá es este, el decreto 190 del 2004. Y obviamente cuando ya cumplió ese 2004, ya cumplió 12 años, es decir, hacia el año 2016, el entonces alcalde Gustavo Petro dijo, bueno, me toca a mí entonces formular el nuevo plan de ordenamiento territorial, y empezó ese proceso de formulación. La ley es clara y establece un procedimiento, un paso a paso de cómo se hace el plan de ordenamiento territorial, y esto es muy importante porque Gustavo Petro, Enrique Peñalosa en la segunda administración y Claudia López, todos los tres han hecho este esfuerzo para formular un nuevo POT. Entonces, la ley establece que cómo comienza en el Consejo de Gobierno, cómo se empieza a construir, tiene una etapa de concertación ambiental con las autoridades ambientales, va al Consejo Territorial de Planeación, y después tiene 90 días el Consejo de Bogotá para aprobar o rechazar esa norma. Sin embargo, dice la ley que si en esos 90 días no se toma decisión alguna, puede el alcalde expedirlo por decreto. Entonces, en ese momento, Gustavo Petro formula su plan de ordenamiento territorial, y en el consejo se escogen los ponentes de los proyectos aleatoriamente, por sorteo. Y en ese momento yo estaba en la comisión de plan de ordenamiento territorial en el consejo, yo era concejal, y casualmente se escogieron 3 ponentes, uno fui yo, y los otros 2 fueron dos ponentes, 2 concejales del partido de Petro, progresistas. Y entonces arrancó esa discusión. En ese momento, la comisión de plan de ordenamiento territorial tomó la decisión, ojo, de negar por el proyecto de Gustavo Petro. 2013 fue más o menos esa situación. Gustavo Petro presenta el plan, nosotros lo negamos, y aún así Gustavo Petro lo expide por decreto. Y cuando lo expide por decreto, arranca un proceso jurídico que al final tumba el plan de ordenamiento, porque la ley es clara. Si el consejo niega, ese plan de ordenamiento no sigue. Solo si no se toma decisión, el alcalde lo puede expedir por decreto. Entonces, Gustavo Petro cometió una equivocación, un error de buena fe o malintencionado, pero básicamente hizo algo que no se podía hacer. Después llega en el 2015, y ahí sí en el 2016, se elige en el 2015, y en el 2016 arranca Enrique Peñalosa, y Enrique Peñalosa empieza un proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial. Y al final de su gobierno presenta ante el consejo, y el consejo entonces tiene 90 días después de pasar todas las etapas, y en aquel momento también desafortunadamente se niega el plan de ordenamiento territorial. El alcalde entonces, Enrique Peñalosa, toma la decisión de no expedirlo por decreto, y básicamente lo que hace es que simplemente deja que eso pase a la siguiente alcaldía. No comete el mismo error, irregularidad que cometió en su momento Gustavo Petro, que al haber sido negado en el Consejo del Plan de Ordenamiento igual lo expide. Claudia López, hay que recordar que cuando Enrique Peñalosa estaba discutiendo el POT bajo la administración de Peñalosa, el Consejo lo estaba discutiendo, Claudia López ya había ganado la elección y se metió y dijo, no lo aprueben,
Bogotá elige otro modelo, ustedes no pueden aprobar ese plan de ordenamiento. Hizo una presión política y mediática que al final llevó a que se negaran o no es legal. Algunas personas que están hoy defendiendo a la alcaldesa y la misma alcaldesa dice, no, es que eso es una posición política, es un capricho de Miguel. Mete un error Claudia López volviendo esta pelea personal. Se ha dedicado a pelear personalmente con los diferentes sectores porque todo lo vuelve una pelea política. Bajo ninguna circunstancia a mí me motivó un interés personal en promover la acción de nulidad. Primero, lo hago con el convencimiento absoluto de que nosotros tenemos que hacer defender la democracia. Si este plan de ordenamiento sale de esta manera y se valida la estrategia de hacer recusaciones e impedimentos como una marrulla política para evitar la discusión en el Consejo, pues el impacto nacional va a ser gigantesco, porque imagínense ustedes de ahora en adelante todos los consejos de Colombia haciendo lo mismo. Y los planes de ordenamiento territorial entonces nunca se van a volver a discutir, porque entonces ¿a quién le interesa que nunca se discutan? Al alcalde de turno, porque entonces los alcaldes van a poderlo expedir por decreto. Y entonces yo no partiría de la mala fe de los alcaldes, pero sí dejaría claro que se arranca con una posibilidad de marrulla política a través de impedimentos y recusaciones para que quien así considere evitar el debate diga simplemente, ya sabemos cómo lo hizo Claudia López, empecemos con esta estrategia y tengo después de 90 días la posibilidad, me habilitan, es casi que una autohabilitación para expedir el plan de ordenamiento territorial por decreto de cada una de estas ciudades. Cuando vieron que el POT ya empezaba a tener un ambiente negativo en la academia, en los sectores productivos, en los concejales, en los ciudadanos, dijeron, ojo, de pronto nos conviene más meter recusaciones e impedimentos para no permitir tomar una decisión y que nuestra alcaldesa, dirían ellos, pues pueda expedirlo por decreto. Entonces se volvió una marrulla política. La razón por la que Miguel Uribe o Enrique Peñalosa u otros no quieren mi POT es porque no quieren el metro. Falso. Que no se le olvide a Claudia López quién contrató el metro en Bogotá. Fue Enrique Peñalosa, fue la administración en la que yo participé que contrató el metro. Y si ella hoy puede celebrar como lo hace, que el metro será una realidad, fue gracias a nosotros. Y nos molesta mucho la manera agresiva y arrogante como tú lideras esta y muchas otras discusiones. Y por eso, a pesar de los insultos, las calumnias, los ataques personales de Claudia, no nos vamos a rendir.